Y en estos últimos tiempos el enemigo ha descendido con ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Nosotros tenemos que revestirnos de ese poder de Dios. Y por eso quiero predicar bajo el tema: vestíos de la armadura de Dios. No es tiempo de estar descuidados. No es tiempo de andar sin armadura de Dios. Cuando muchas veces se va a hacer una lucha espiritual, mucha gente dice: yo me pongo la armadura de Dios. La armadura de Dios no se pone, ella se vive. Y lo vamos a ver en esta palabra, porque la Biblia dice: dijo el Señor, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y muchas veces el pueblo se está perdiendo y el enemigo está destruyendo vidas por falta del conocimiento y por falta de la protección divina de Dios. La armadura de Dios representa esa cobertura de Dios en nuestras vidas. Pero para que usted tenga la armadura de Dios es necesario seguir ciertos puntos que nos manda la palabra de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia, a la carta de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Aleluya. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta bella palabra. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma, Señor amado. Me abandono en tus manos, Jesús de Nazaret. Habla nuestras vidas, llénanos de tu presencia. Reprendo y desautorizo todo lo que se levante en contra de la palabra. Reprendo y desautorizo todo espíritu de burla, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu que ministra distracción. Lo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro que esta palabra dará el fruto por el cual Dios la ha enviado a nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que esta palabra dará fruto al 30, al 100 por uno, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Señor, envía ángeles guerreros que acampen a nuestro alrededor y nos defiendan en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos a vivir tu armadura, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Podemos observar que cuando los soldados romanos iban a la guerra, iban a la batalla, por eso vemos cómo el apóstol Pablo está explicando en parábolas para que pudieran entender cómo es esa protección espiritual. Un soldado que iba a la guerra sin armadura era un soldado que se arriesgaba, era una presa fácil, era un blanco fácil para el enemigo. Un soldado sin armadura le tiraban una flecha a distancia y caía inmediatamente. Un soldado sin armadura le daban con la flecha, con la espada, con la lanza, inmediatamente iba a caer. Pero un soldado con una armadura podía protegerse contra las acechanzas del enemigo, contra la espada, contra la lanza, contra la jabalina, contra la flecha. Pero un soldado que iba sin armadura a la guerra era hombre muerto. Y por eso en este tiempo Pablo explica de la armadura de Dios para que nosotros entendamos el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay mucho creyente que anda sin la armadura de Dios, y nosotros sin la armadura de Dios no podemos hacer frente a las acechanzas del diablo. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primeramente tenemos que reconocer que nuestra fuerza está en Jesús. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo soy más que vencedor.
Con Cristo lo podemos todo. Diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores, aleluya. A Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Y vemos el versículo 11, donde dice el apóstol Pablo: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. La pregunta es: ¿cómo me puedo vestir de esa armadura? Por eso muchas personas dicen: yo me pongo la armadura cuando van a orar o van a reprender un demonio. No, yo tengo que vivir con esa armadura puesta, porque el enemigo no descansa de día ni de noche. Pero la armadura no se coloca porque yo me diga: me pongo la armadura, me pongo el yelmo, me pongo la coraza de justicia. No. Mire cómo lo que explica la palabra del Señor, para que usted entienda cómo podemos vivir protegidos contra las acechanzas del diablo. Jesucristo nos entregó un enemigo vencido. Y antes de explicarle lo de la armadura, yo quiero ir a Colosenses para que usted vea. Colosenses capítulo 2. Versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, podemos observar esto: el Señor venció a Satanás en la cruz del Calvario, a todos sus demonios. Y por eso Pablo estaba seguro y dijo: yo todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y con Cristo yo soy más que vencedor. Pablo nos está dando una herramienta poderosa, que es vestirnos de la armadura de Dios. Entonces, ¿cómo puedo ponerme esa armadura? Vamos a la palabra, Efesios capítulo 6, versículo 12. Él empieza a explicar: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El evangelio no es una vida de color de rosa, no. El evangelio es una vida de batallas, de guerras. ¿Contra quién? Contra Satanás y sus demonios. Satanás no le hace guerra al que no tiene a Cristo, porque sencillamente es de él. Por eso cuando usted viene a Cristo, Satanás te hace la guerra para que te devuelvas a él, a sus predios. Y cuando la persona muere, vaya al infierno junto con Satanás y todos sus demonios. Pero cuando una persona se va de los predios de Satanás y recibe a Cristo, entonces Satanás le hace la guerra. Pero entonces la Biblia nos está diciendo que el Señor venció a Satanás, y que nosotros podemos tener una armadura para pelear contra el diablo y sus demonios. Porque dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay personas que en la noche les da miedo ir al baño con el foco apagado, ¿verdad? Aunque tenga una pistola empretinada. Hay personas que le dan miedo a la oscuridad, se sienten inseguros. Aquí dice la Biblia que nuestra lucha es contra el ejército de Satanás. Y mire cómo está conformado y está dividido el ejército de Satanás: contra principados, es un ejército; contra potestades, otro ejército, 2; contra gobernadores de las tinieblas, 3, de este siglo; contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, 4. Así como en un país podemos observar que en nuestro país Colombia tenemos varios ejércitos que defienden al país. Ejemplo, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea de Colombia, la Naval, que ese ejército es experto ¿dónde? En el agua, en defender las costas.
La Fuerza Aérea es un ejército especializado. ¿Dónde? En el aire, ¿verdad? El ejército de contraguerrilla, los que están en el área caminando en el monte, son un ejército especializado. ¿Dónde? En tierra. La Policía Nacional también hace parte de ese ejército que defiende una nación en la ciudad. Y así sucesivamente. Hay varias ramas que defienden. Satanás está organizado. Jesús dijo que un reino dividido no podría prosperar. Y Satanás está organizado en diferentes ejércitos. Y la potestad de los principados, los gobernadores de tinieblas operan en la noche. Por eso hay personas que tienen pesadillas, tienen sueños, tienen visiones raras. Y sienten que le atormenta, sienten que algo ven, sienten y entonces lo que hacen es arroparse porque no tienen armadura de Dios para reprender al diablo. Pero dice la palabra del Señor que el Señor los exhibió públicamente y anuló el acta que nos era contraria. El acta que decía que estábamos perdidos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando usted y yo recibimos a Cristo, entonces venimos a ser del ejército de Cristo y por tanto enemigos de Satanás. Y por eso tenemos que estar fortalecidos, porque no podemos jugar a ser cristianos. Hay personas que juegan a ser evangélicos. El evangelio es una vida consagrada a Dios. El evangelio es una vida donde renunciamos a nuestro yo, donde renunciamos a nuestros placeres, a las pasiones desordenadas. La Biblia dice, el Señor dijo: el que me sigue a mí no andará en tinieblas, debe ser luz. Y también dice la palabra del Señor, el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, negándose a sí mismo. Y tomar la cruz no es que usted se compre un crisofijo y se lo ponga en el cuello. Tomar la cruz quiere decir, primeramente, ¿qué representa la cruz? Para que podamos entender. La cruz representa un precio alto que pagó nuestro Señor Jesucristo. Segundo, la Biblia representa maldición. Óigame bien. La Biblia dice que es maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. Y por eso muchas personas creen que se protegen cuando cargan una cruz en el pecho. No, eso es maldición. El único que pudo cargar la maldición por ti y por mí fue nuestro Señor Jesucristo. En esa cruz Él cargó tus pecados y mis pecados, aleluya. Nosotros no podemos cargar ni los nuestros. Por eso venimos a Cristo. Él pagó un precio alto por nosotros. Esa cruz también representa padecimientos. Entonces cuando venimos al Señor, nosotros tenemos que estar dispuestos a padecer por causa de Cristo, a ser vituperados, a ser despreciados. No importa, pero sabemos que tenemos al Rey de Reyes en nuestros corazones, y si nos morimos nos vamos con Él. Y si viene un demonio, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Es necesario entender que contra los hijos de Dios no hay brujería, no hay hechicería, no hay agüero que valga. Cuando el cristiano vive una vida en integridad y santidad. Si un cristiano está en pecado, aunque la gente lo vea venir a la iglesia, no tiene la armadura. Porque mire los pasos de la armadura. Capítulo 6 de Efesios. Y vamos a leer el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. La tierra está pasando días malos. La tierra ha sido estremecida por un valle de muerte. Han muerto muchas personas. Y es rara las familias que no hayan sido víctimas de este valle de muertes. Pero ¿sabes qué te digo? Tenemos que tener la armadura de Dios. Tenemos que buscar estar protegidos, porque Satanás no te va a proteger. Hay gente que busca protección en el brujo. Los brujos no son de Dios. Trabajan con el diablo. No te van a proteger contra el mismo diablo. El que te va a proteger contra Satanás se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice aquí la palabra del Señor en el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo que va a proteger nuestros lomos primeramente es vivir una vida en verdad. Una vida de verdad, un evangelio de verdad. No un evangelio de apariencia.
no un evangelio de mentiras, no un evangelio para que crean, no, un evangelio de verdad. Evangélico en la iglesia y evangélico en el barrio también. Evangélico en la iglesia, evangélico en la escuela también. Evangélico en la iglesia, evangélico en la internet también. Evangélico en la iglesia, evangélico en el baño también. Evangélico en la iglesia, evangélico en el trabajo. En todo lugar, el que lleva una vida de verdad tiene sus lomos ceñidos. ¿Con qué? Con la verdad. Tiene ese cinturón, ese lomo está ceñido, está amarrado, tiene ese cinturón, esa protección es con la verdad. Viviendo en verdad. Cristianos echando mentiras. No tiene la armadura del Señor. Tiene una endija abierta y por ahí se le mete el diablo y le hace daño, porque está desprotegido, porque aún dice mentiras. Y después preguntan: Señor, ¿pero por qué me pasa esto, me pasa lo otro? Revisemos si estamos viviendo una vida que agrada al Señor. Dice la palabra de Dios: y vestíos con la coraza de justicia. Esa coraza que protegía el cuerpo, la espalda, esa coraza la vivimos en justicia. Cuando usted hace las cosas justas delante de Dios, no delante del hombre. Le doy un ejemplo. Delante de Dios, Jesucristo dijo: mira, no paguéis mal por mal, vence con el bien el mal. Pero humanamente, si alguien te hace daño y usted se desquita, la gente dice: es que se lo merece, eso estuvo justo. Pero ese justo juicio es según el hombre, no según Dios. La Biblia dice: mía es la guerra, dijo el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Tenemos que dejarle lugar a la ira de Dios y no hacer la justicia por nuestros propios medios. Entonces vivimos en justicia. Es justo ir a la iglesia, es justo congregarse, es justo obedecer la palabra de Dios. Eso es vivir en justicia, según lo que dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Nuestros pies van a estar protegidos cuando estamos haciendo esto, anunciando la palabra. Nuestros pies nos dirigen ¿a dónde? A llevar la palabra. Ya nuestros pies no nos dirigen al bar ni a la cantina. Ya nuestros pies no nos conducen a donde el amante, porque ya nosotros hemos nacido de nuevo. Si tus pies te conducen a adorar a Dios y tus pies no te conducen al pecado, entonces tus pies están protegidos. Un soldado, mira las minas quiebrapata, ¿cuál es el objetivo? Sacar al soldado de la guerra. Aunque no muera, no puede volver a la guerra. Hay que cuidar nuestros pies. Hay que mirar por dónde caminamos, por dónde andamos. Satanás se está colocando trampitas, cascaritas. Y Satanás no se presenta con cacho y con cola como lo dibujan por allí. Satanás se te puede presentar a través de una amiga, a través de un amigo, a través de tu padre, a través de tu hijo. Satanás puede usar a cualquier persona para tentarte, para ponerte tropiezos. Pero ¿sabes qué te digo? Si tú no vives una vida en santidad, Satanás va a hacerte daño y no podrás hacerle frente. Por eso hay gente que vive atormentada, vive angustiada, porque no ha aprendido a vestirse con la armadura de Dios. Y mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Entonces un soldado sin escudo, dice, sobre toda esa protección que debemos tener, hay un escudo que nos protege, el escudo de la fe. Simbólicamente, usted mira cuando a los policías antimotines les tiran piedras, ellos tienen un escudo y no les pueden pegar a ellos. ¿Se protegen con qué? Con el escudo. ¿Cuál es el escudo del cristiano? La fe. Y dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuegos del maligno. El enemigo manda pensamientos. Esos son dardos del enemigo. Él te habla a tu mente y te manda dardos. Te dice que no vales nada. Te dice que no lo puedes lograr. Te dice que no te vas a sanar si estás enfermo. Te dice que eres fracasado si fallaste o que no te puedes levantar. El enemigo te dice que no puedes. Esos son dardos de fuego del maligno. Hay personas que tienen hijos en la droga, hijos que están perdidos, y le dice Satanás: ya resígnate, ese muere así.
Esos son dardos de fuego del maligno. Pero ¿cómo los podemos vencer? ¿Cómo podemos apagar esos dardos? Con el escudo de la fe. Creyendo, confiando en ¿qué? En las promesas de Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios yo puedo cortar. El enemigo me ataca, yo me protejo con el escudo, pero lanzo la palabra. Así se defendió nuestro Señor Jesucristo con el diablo. Nosotros podemos mirar cuando Satanás empezó a tentar a Jesucristo en el desierto. Satanás empezó a decirle: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo le habló: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue su defensa, la palabra, la espada que cortó al diablo. Y Satanás le volvió a decir, y dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está. Y le citó el Salmo 91, versículos 11 y 12. Porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y le volvió a decir: mira, si tú postrado me adorares, te daré toda la gloria del mundo. Y el Señor le dijo: escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y dice la palabra de Dios que Satanás siguió insistiendo, y él le dijo: vete, Satanás, apártate de mí. Lo resistió con la palabra. Por eso dice la Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros no podemos resistir al enemigo si no estamos sometidos a Dios. Porque cuando estoy sometido a Dios, tengo la armadura y me puedo enfrentar contra las fuerzas del diablo, las cuales reprendemos y desautorizamos en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Solamente si nos ponemos la armadura, si la vivimos, usted va a cargar esa armadura. Si esté usted durmiendo, usted está protegido, está ceñido, está cubierto con la coraza de justicia. El yelmo de la salvación era el casco que tenía una parte acá atrás también, que le protegía la cabeza al soldado. ¿Usted cree que un soldado que le mocha en la cabeza puede vivir? Entonces tenemos que guardar nuestra cabeza. Ese yelmo es guardar nuestros pensamientos, es guardar nuestros pensamientos. Satanás bombardea la mente del ser humano. Te ofrece pecado, te ofrece inmundicia, te ofrece pornografía, te ofrece tantas cosas en la mente. Y la persona primero maquina en la mente el pecado y luego lo ejecuta. Una persona que va a asesinar a otra, primero lo planea en la noche, lo piensa y después lo ejecuta. Y así sucesivamente. Una persona que va a pecar, que va a cometer adulterio, fornicación, lo piensa en la mente y después lo ejecuta. Entonces, ¿dónde está atacando el enemigo? En la mente, para tumbar la cabeza al cristiano. Vecina, vecino, Cristo te ama. Cristo quiere darte la protección que estás necesitando, pero es necesario primero que lo recibas, y segundo, que te vistas de la armadura de Dios. Si no vives en santidad para Dios, de nada sirve decir yo soy cristiano y yo creo en Dios. De nada le sirve a una persona decir yo pertenezco a tal denominación o pertenezco a tal congregación. Si no vivimos la armadura de Dios, no estamos haciendo nada. Estamos totalmente desprotegidos. Y por eso yo declaro y también cubro con la sangre de Cristo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a los vecinos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero es necesario que usted invite a Cristo a su casa. Es necesario que usted se cubra con esta armadura poderosa, porque hay mucha gente que ya cree que todo está normal. Y la Biblia dice que vendrán tiempos peores. La Biblia dice que vendrán tiempos peores. Y dice la Biblia que esto solo es principio de dolores. Cuando la pandemia estaba en su furor, mucha gente atendía el llamado de Dios. Mucha gente se conectaba a través de la internet a pedir oración y a pedir palabra. Pero luego que
se abrió todo, mucha gente se volvió aún al pecado nuevamente. Mucha gente corrió al pecado. Mucha gente se le olvidó las promesas que le hizo a Dios. Hay gente que estuvo en UCI y le prometió a Dios que le iba a servir. Hay gente que estuvo muriéndose y le prometieron que le iban a servir a Dios. Nosotros oramos por personas que tenían COVID, que estaban en UCI para morirse, y que entre comillas tenían a Cristo en su corazón. Y después que salieron de allí en diciembre estaban bebiendo alcohol, descarriados. Dios tenga misericordia, hermano. Vivían una vida sin oración, una vida sin la armadura de Dios, una vida sin protección. Por eso es necesario que el cristiano viva obedientemente a la palabra y tendrá un cerco de protección. Quiero terminar con esto. La Biblia relata en el libro de Job que era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice la palabra de Dios que se presentaron los hijos de Dios ante Dios, entre los cuales fue filtrado Satanás. Y el Señor lo sacó y le dijo: ¿de dónde viene Satanás? Y él le dijo: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Sabe qué le dijo Dios? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás le dice a Dios: ¿acaso teme Dios a Job de balde? Y mire esto. Le dijo: ¿acaso Job te sirve de balde? ¿No le has dado bendición a él y a todo lo que tiene? ¿No le has dado a él bendición y le has acercado a él y a todo lo que tiene? Porque Satanás sabía que Job estaba cercado, que Job tenía que una armadura, que Job no tenía portillo abierto, porque Job era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ¿cómo puedo yo obedecer la palabra de Dios si no ni siquiera le presto atención a la palabra? ¿Cómo podré obedecer la palabra de Dios? Entonces, cuando vienen situaciones difíciles, cuando vienen pruebas, ay sí, ore por mí, ayúdeme en oración. Pero cuando la palabra se está exponiendo, ni le prestamos atención a la palabra. Somos irreverentes muchas veces con la palabra de Dios, y la palabra de Dios merece respeto. La palabra de Dios no es para distraernos. La palabra de Dios se escucha voluntariamente. Si usted decidió escucharla, escúchela. Si no decidió escucharla, simplemente no distraiga a los demás y no la escuche. Porque el Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí. Y el ser humano pareciera que Cristo estuviera rogándole. Cristo no te está rogando. Tú sin Cristo no eres nada. Y Cristo sigue siendo Cristo, con poder y gloria. Nosotros sin Cristo no somos nada. Él sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él nada somos, hermano. Jesucristo lo dijo claramente: apartado de mí nada podéis hacer. Y por eso es necesario entender esto. Cuando muchas personas se rieron de las promesas, como cuando un profeta lanzó una palabra y dijo: mañana habrá comida en Israel. Y uno de los príncipes dijo: no lo creo. Dios abrirá al Señor una ventana en el cielo para mandarnos comida. Estaban sitiados por los asirios, por los sirios. Pero ¿sabes qué? Al día siguiente se cumplió esa palabra. Pero ¿sabe qué le dijo el profeta al varón? Como no creíste y te burlaste, tú lo verás, mas no lo comerás. Y cuando dijeron, se abrieron las puertas, llegaron los mercaderes a vender la comida en Jerusalén, salieron todo el mundo corriendo. Y el príncipe que salió a ver, lo atropellaron. Lo vio, pero no lo comió. La palabra de Dios es vida al que la obedece. La palabra de Dios es muerte al que la rechaza. Hermanos, la palabra de Dios es seria. Hay que tener mucho cuidado con la palabra del Señor. Por eso hay mucho pueblo debilitado, mucho pueblo que está viviendo un evangelio vano, un evangelio sin poder, sin gloria, sin unción, porque no atendemos a la voz de Dios. Y el éxito del cristiano está para que usted tenga esa armadura y sea exitoso en su vida. Así como Job tenía ese vallado y Job era próspero. Voy a terminar con una cita más que está en Deuteronomio capítulo 28 versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te intimo hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te perseguirán y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. ¿Usted está entendiendo por qué Satanás no quiere que usted oiga la voz de Dios? Porque las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar si oye la voz de Dios y la obedeces. Dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Cuando usted ama la palabra, dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahorita después del servicio vamos a llamar a la hermanita para que nos cuente el chiste. Amén. La palabra de Dios es seria. Y el que quiera escuchar la palabra de Dios, escúchela. Y el que no, no la escuche, pero no distraiga a los demás. Amén. Estamos firmes y como ministro de Jesucristo estoy para reprender las obras del diablo. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Lo de Dios se respeta, las cosas de Dios dan buenos frutos. Aquí no estamos en Ordóñese de la risa, aquí no estamos en Sábados Felices, estamos predicando la palabra del Señor. Si usted quiere conversar, quiere reírse, quiere contar chistes, puede ir al patio y allá lo hace. Amén, todo tiene su tiempo en la Biblia. La Biblia dice en Eclesiastés, mi hermano, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír, sí hay tiempo para reír. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para endechar, hay tiempo para escuchar la palabra del Señor. Pero si escuchamos atentamente la palabra de Dios, eso va a traer bendición a nuestras vidas. El enemigo está atacando con ira sabiendo que le queda poco tiempo. Esto no es un juego, hermano. Mucha gente ha muerto, jóvenes, niños, y todos se presentarán delante de Dios. Si usted busca Apocalipsis, capítulo 21, capítulo 20, versículo 11 en adelante, dice Juan: y vi un gran trono blanco y al que estaba delante de él, desde el cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos de pie ante Dios, grandes y pequeños, y todos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar, y dice la Biblia que la muerte, el mar entregaron sus muertos y fueron juzgados, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Grandes y pequeños fueron juzgados. Aquí nadie tiene excusa. Desde que un niño ya tiene uso de razón, ya perdió la inocencia. ¿Sabe usted cuando un niño pierde la inocencia? Cuando ya usted lo ve desnudito y ya le da pena. Ya perdió su inocencia. Ya entró el pecado en él, como dijo Adán, que se escondieron cuando pecaron. Y le dijo el Señor: ¿y quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? Mientras eran inocentes, ni se apercibían que estaban desnudos. Por eso todos los seres humanos necesitamos la palabra para salvarnos. Necesitamos el perdón de Cristo. Necesitamos invitarlo a nuestros corazones para que Él nos sane, para que nos limpie, para que nos dé la fortaleza que estamos necesitando. Y por eso es necesario que entendamos que la palabra de Dios no regresará vacía. Ella es vida a aquel que la oye y la acepta, pero es muerte a aquel que la rechaza. Vamos a colocarnos de pie y vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él merece la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Es necesario vestirnos con la armadura de Dios para poder estar protegidos. En las noches usted va a ver espíritus de tinieblas que operan. Usted ve en las noches, usted no cesa de ver de pronto en ciertos lugares de perdición, de venta de vicio, lugares de alcohol, de perdición, lugares de prostitución. ¿Y dónde los encuentra usted? Cuando los gobernadores de tiniebla empiezan a operar en las noches. Gente que se va detrás del alcohol, de la droga, y de repente hubo un accidente y murieron. Lastimosamente, el que muere borracho no puede entrar al reino de Dios. Por eso es necesario aceptar a Cristo en vida y caminar con Él. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no podemos hacerle frente si no tenemos la armadura de Dios, si no tenemos la protección de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que si alguien quiere invitar a Cristo a su corazón, si alguien reconoce que está desprotegido porque no tiene a Cristo y está sin armadura, está en la guerra, es un blanco fácil del enemigo. Por eso muchas personas, por eso esta enfermedad causó tantas muertes. Pero ¿sabe qué le digo yo? A mí me dijo el Señor Jesucristo: predica la palabra y nunca paramos.
Y todos los días salíamos a predicar la palabra y lo seguimos haciendo. Y esa enfermedad no nos tocó, no porque nosotros seamos más fuertes, no, porque tenemos la armadura de Dios. Y cuando usted está protegido por la sangre de Cristo, ninguna plaga tocará tu morada, ninguna plaga tocará tu casa. Denle un aplauso al Señor Jesucristo, aleluya. Es necesario entender que el Señor Jesucristo tiene el control para guardarnos y protegernos. Y si alguien no le ha recibido, los que están a través de la internet, los vecinos que nos escuchan a la distancia, si usted quiere invitar a Cristo a su corazón, repita una oración conmigo. Reciba a Cristo y salve su alma. El que quiera hacerlo voluntariamente, porque vuelvo y repito, no es que el Señor esté rogando a la humanidad para que la humanidad le siga, no, Señor. El Señor te hace la invitación por amor, porque Él sabe que ese infierno hay muchas almas clamando allí y ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿quién perdió? ¿Perdió Cristo o perdió la persona que está allá en el infierno? Él ahora en vida está con los brazos abiertos esperando por ti. Si te sorprende la muerte sin recibir a Cristo, no podrás ser salvo. Aunque te hagan misa, aunque te hagan responso, aunque te echen agüita en el cajón, aunque te digan muchas cosas, aunque te hagan un culto, aunque te hagan una vigilia, aunque hagan un ayuno, nada te podrá sacar del lugar de tormento. Es ahora que estás con vida que te puede salvar, si recibes a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración, los que quieran recibir a Cristo, y di: Señor Jesús, reconozco que he pecado, que he fallado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor Jesús, que me limpies con tu sangre preciosa. Límpiame de toda inmundicia, de toda mancha, de toda contaminación. Perdona mi ignorancia, perdona mis pecados y haz de mí una persona nueva. Moldéame conforme a tu voluntad y conforme a tus designios. Señor Jesús, mi alma, mi cuerpo, mi mente y todo mi ser te lo entrego, Jesús, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dele un aplauso a ese Cristo bello, Cristo hermoso, Cristo maravilloso, que derramó su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Aleluya. Si alguien hizo esta oración, dice la Biblia que ha pasado de muerte a vida. Si usted hizo la oración, si usted que está ahí a través de las redes sociales, usted hizo esta oración, persevere hasta el fin y será salvo. Empieza a vivir la palabra, escuche la palabra atentamente. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es tiempo de forzarnos a leer la palabra del Señor. Es tiempo de forzarnos a meditar en las cosas del Señor, porque estamos en tiempos malos y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Así que oremos para dar por terminado este servicio y que sea el Señor teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que escucharon la palabra en la terraza de sus casas. Te pedimos, Dios, que tu bendición les alcance. Te pedimos que les bendigas de una manera especial, que rompas cadenas, ataduras y ligaduras en el nombre de Jesús. Bendice a todos los que están aquí presentes, Padre, en el nombre de Jesús. Guárdanos en el hueco de tu mano. Protégenos, Señor, contra las acechanzas del diablo. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Envía ángeles guerreros que acampen a nuestro alrededor y nos defiendan en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y por último, Señor, enviamos palabras de sanidad sobre los enfermos, los que están enfermos a la distancia. Enviamos palabras de sanidad sobre sus vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Los que están enfermos con COVID, enviamos palabras de sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Enviamos palabras de sanidad sobre los enfermos y le damos gracias a Dios por la sanidad del evangelista Javier García. No oro por sanidad porque yo creo que ya está sano en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor amado, porque Él es bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos y bendícenos, Dios. Guarda nuestras esposas, nuestros hijos. Guarda nuestra familia. Guárdanos, Dios, en el hueco de tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Así oramos, Señor, dándote a ti toda la gloria y toda la alabanza
por los siglos de los siglos. Ayúdanos a permanecer vestidos de la armadura de Dios, para que podamos resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos en el poder de tu fuerza. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Dios les bendiga. La paz de Cristo esté en cada hogar y en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén.